Organizaciones sindicales anuncian acciones legales en contra de la decisión del Ejecutivo de no incrementar el salario básico. Incidentes en marcha de representantes de los municipios del país que intentaban llegar al Palacio de Carondelet. Rechazan que el gobierno les recorte las asignaciones presupuestarias. Exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, declarada inocente en un juicio por lavado de activos. Sin embargo, tiene otros procesos en contra. Examen de Contraloría señala millonarias irregularidades en la ejecución de la enorme terminal de gas de Monteverde. Tenemos un informe especial. Detienen a 3 agentes de la Policía Judicial acusados de pedir $10.000 a microtraficantes para dejarlos en libertad. Además, llegan los 500 uniformados para combatir a la delincuencia en Guayaquil. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí con la información en Televistazo de las 13 horas. Organizaciones sindicales anuncian demandas de inconstitucionalidad ante el no incremento del salario básico unificado. Consideran que la Constitución exige un aumento progresivo. Pedro, hola. ¿Qué tal, Gaby, amigos? Buenas tardes. Sobre ese tema, Patricio Díaz nos cuenta enseguida que los empleadores consideran adecuada la decisión del gobierno porque esperan entrar en 2021 a una fase de recuperación económica. En el Frente Unitario de Trabajadores FUT hubo duras críticas al gobierno por la decisión de mantener en $400 el salario básico unificado, es decir, sin incremento para 2021. Anuncian acciones. El FUT demandará la inconstitucionalidad por el congelamiento de los salarios. Argumentan que se vulnera la Constitución en su disposición transitoria 25ª, que indica que la revisión del salario básico debe ser progresiva hasta llegar a la canasta básica. La vital supera hoy los $500 y la familiar los 700. La Central Unitaria de Trabajadores CUT también presentará su propia demanda. Las jornadas de lucha se reiniciarán el próximo mes de enero, hasta cuando las leyes competentes declaren inconstitucional todo el daño que han hecho. El ministro de Trabajo subrayó que la decisión se tomó acorde a la ley. Establece que el incremento o la variación del salario corresponderá a la inflación proyectada. La inflación para el próximo año se proyecta negativa, por lo tanto era imposible desde lo legal incrementar los salarios. Del lado empresarial están conformes con la decisión del Ejecutivo. Resaltan que lo importante en este momento es defender el empleo. Tenemos que tener en cuenta que más del 70% de las empresas estuvieron paralizadas por más de 4 meses y esto sin duda trajo una afectación muy grave a todo el aparato productivo. Esto no es un problema de fijación salarial, esto es un problema de empleo en el país. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos el privilegio de tener empleo fijo. La intención, dice, es que el 2021 el sector productivo entre en una nueva fase. Fase de recuperación, como tiene que ser la fase de recuperación del año 2021. El régimen anunció que se entregará un bono de $60 a quienes ganan el salario básico y de 100 a quienes han perdido su empleo. El sector sindical lamentó que esta compensación salga de los mismos ciudadanos. Los alcaldes marcharon por el centro histórico de Quito para llegar al Palacio de Carondelet y reclamar por la reducción de las transferencias a los municipios. Juan Carlos Esplúa cubrió la caminata y nos cuenta que se registraron enfrentamientos con policías porque no dejaban ingresar a los alcaldes a la Plaza Grande.
Fue el momento en el que algunos alcaldes intentaban entrar a la Plaza Grande por la calle Chile en el centro histórico. Los desmanes se generaron porque la policía quería que ingrese una comitiva de la Asociación de Municipalidades. Sin embargo, los alcaldes insistían en que debían pasar todos. Incluso simpatizantes de estas autoridades quitaron algunas vallas de seguridad. Bueno, básicamente que esperemos la decisión de los superiores para que nos puedan dejar ingresar. Aquí venimos nosotros representando a 17 millones de ecuatorianos que estamos preocupados porque no tenemos los recursos necesarios para poder afrontar las necesidades que tienen nuestros pueblos. Después del forcejeo, los alcaldes uno a uno lograron pasar a la Plaza de la Independencia cerca del mediodía. Más temprano la concentración había iniciado en el Parque El Arbolito. Desde ahí caminaron por la calle Guayaquil hasta el centro histórico de la capital, en rechazo a la reducción de los montos de transferencias por parte del gobierno central a los 221 municipios del país. Estamos en Asamblea Nacional de Alcaldes y los alcaldes decidiremos qué acciones vamos a tomar por el bien de todos los ecuatorianos. A la marcha llegaron alcaldes de ciudades fronterizas como Tulcán, una de las más afectadas por la crisis económica generada por la propagación de la pandemia. Bueno, por ahora ninguna salida, ninguna medida, no ha habido un tratamiento especial en nuestra condición de frontera. Los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador esperan reunirse directamente con el presidente Lenín Moreno, porque consideran que el diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas ya se rompió. Policías en servicio pasivo protestaron por las irregularidades en inversiones realizadas con los fondos del ISPOL. Piden que se esclarezca cómo avanza la investigación, qué se está haciendo para recuperar esos fondos y la reactivación de entrega de préstamos a sus aportantes. Marcharon por las calles de Quito y entregaron un manifiesto con sus reclamos. ¡El ISPOL no se vende! Cientos de policías de diferentes provincias del país, pertenecientes a 20 organizaciones agrupadas en la Federación de Policías en Servicio Pasivo, FEPOL, protestaron con pancartas, carteles y consignas. Se reunieron en la tribuna de los Chiris en busca de explicaciones por las irregularidades cometidas en el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, en inversiones que han causado una supuesta estafa por más de $500 millones en 2 operaciones de bonos del Estado. Para insistir en la obligación que tiene el mando institucional de informarnos cuál ha sido el avance del proceso investigativo que tiene relación con el tema de las presuntas malas inversiones de los fondos previsionales del ISPOL. Piden, entre otras cosas, que se aclare si las inversiones irregulares han sido identificadas en el portafolio que custodia los bonos de inversión por parte de la empresa Decevale para su respectiva devolución, y que se indique quiénes son las personas que intervinieron en la negociación y qué tipo de acciones legales han sido presentadas en su contra. 75.000 familias en peligro por culpa de la corrupción, por culpa de la ignominia, por culpa de ministros incapaces. Solicitan además se disponga todos los recursos económicos al ISPOL para el mejoramiento en el sistema de salud policial, a fin de que se cumpla con el pago de pensiones puntuales y se active el servicio de créditos ordinarios e hipotecarios que están suspendidos desde el inicio de la pandemia. No tenemos medicina, no existen médicos especialistas, no existe equipamiento y una serie de cosas que nos hemos venido padeciendo. La marcha llegó hasta la comandancia de policía con un manifiesto para el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño. No es la primera marcha de protesta ni será la última, en busca de esclarecer la verdad y recuperar los fondos de sus pensionistas y afiliados. 3 agentes investigadores de la Policía Judicial de Guayaquil fueron detenidos por presunta extorsión. Según las investigaciones, los uniformados pedían hasta $10.000 para dejar en libertad a presuntos microtraficantes. Melén Ochoa nos informa que esta detención se dio en el mismo lugar donde hoy llegaron 500 policías para reforzar la seguridad en Guayaquil y Durán. Los 3 policías en servicio activo fueron detenidos dentro del cuartel modelo de Guayaquil minutos después de haber recibido dinero de sujetos que habían sido capturados por el delito de microtráfico en el norte de la ciudad. El subdirector nacional de investigaciones indica que los uniformados fueron detenidos por el delito de extorsión. ¿Qué pruebas hay en contra de los 3 uniformados? Inicialmente hubo una denuncia por parte de una de las personas que se sintió perjudicada y, como les digo, fue un tema en flagrancia. Son agentes de investigación de la Policía Judicial. Según
Según las primeras indagaciones, los 3 policías capturaron a 4 presuntos microtraficantes, pero para liberarlos les pedían $10,000. Los extorsionados solo pagaron $1,700 para que en el parte policial no se los vincule. Minutos después de recibir el dinero, los uniformados fueron capturados. Cuando determinamos que hay servidores policiales que no se apegan a nuestra misión, nosotros hemos sido muy transparentes y públicos y de manera pública hacer conocer estas inconductas policiales. Minimizar el riesgo de que se cometan eventos delictivos. Los 3 agentes fueron detenidos en el mismo lugar en donde la mañana de este martes llegaron los 500 nuevos policías que reforzarán la seguridad de Guayaquil y Durán, las ciudades con más crímenes en el país. No solo realizarán operativos, también trabajos de inteligencia para identificar a los cabecillas de las organizaciones narcocriminales. Con la finalidad de atacar aquellos delitos de oportunidad, especialmente en estos días que se pueden dar robo a personas, robo a entidades comerciales o entidades bancarias. 2, 4, 5. Se trata de policías de unidades élite como antinarcóticos, operaciones especiales e intervención y rescate. Inicialmente fueron destinados a 9 puntos críticos por casos de sicariato, acopio y distribución de drogas. Especialmente lo que son los grupos tácticos, el GIR, GOE y GEMA, van a estar por disposición del Alto Mando Policial, Director General de Operaciones, van a estar en estos distritos de donde existe mayor tipo de violencia. Otros 40 policías extra también serán trasladados a San Borondón en Guayas. En el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, se realiza una reunión para evaluar las medidas de seguridad que se pueden adoptar respecto de los delitos registrados en varias partes del país. Guayaquil es una de las ciudades más afectadas, pero también se registran crímenes en provincias como Pichincha, Los Ríos, Manabí y otras. Por eso se trabaja en delinear una nueva estrategia de protección a los ciudadanos. En el encuentro participan, entre otros, la subcomandante Tania Varela, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño y el presidente de la República. Vamos a la pausa y al regresar, la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, fue declarada inocente en un caso de lavado de activos. Sin embargo, su cuñado sí fue sentenciado. Anoche un tribunal penal declaró inocente en el delito de lavado de activos a la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, y a su esposo. Según los jueces, ya fueron sentenciados por estos hechos en otra causa. Sí se condenó a 6 años de prisión al cuñado de Larrea. La Fiscalía no está de acuerdo y ha anunciado que apelará. Jacqueline Rodas con los detalles de este caso. La noche de este lunes se declaró inocente del delito de lavado de activos a María Sol Larrea y a su esposo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de obtener dinero ilícito producto de contratos con el IES y otras entidades públicas por $91 millones a través de empresas vinculadas. La abogada de Larrea explica por qué el tribunal tomó esa decisión. Puesto que esos mismos hechos por el cual Fiscalía nos acusaba por el supuesto delito de lavado de activos ya fueron juzgados, ya fueron conocidos, ya fueron sentenciados en el 2017 en el caso de enriquecimiento ilícito. Y la Constitución lo prohíbe de manera taxativa que todas las personas seamos juzgadas 2 veces por los mismos hechos. La Fiscalía no está de acuerdo y a través de un comunicado indicó: este criterio no es compartido por Fiscalía, razón por la cual presentará la apelación al fallo. El tribunal sí encontró culpable a Carlos Despín, cuñado de Larrea, y lo sentenció a 6 años de prisión y al pago de una multa cercana al $1 millón. Además, ordenó la disolución y extinción de 4 empresas. Entre 2008 y 2015, María Sol Larrea fue funcionaria pública y ocupó altos cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el Ministerio de Industrias. Ahora está en la cárcel y enfrenta 4 sentencias, 2 de 1 año de prisión por tráfico de influencias, una de 8 años por peculado y la de 20 meses por enriquecimiento ilícito, por la que al momento se embarga sus bienes para cobrar la indemnización de $3.600.000 para el Estado. Planta de gas Monteverde, una obra sobrevalorada.
Hoy les mostramos un nuevo reportaje especial sobre la cuestionada terminal de gas de Monteverde en la península de Santa Elena. William Young nos indica que funcionarios procesados por casos de corrupción lideraron la ejecución de esta megaobra construida por la flota petrolera ecuatoriana y ahora administrada por Petroecuador. Al frente de esta mega obra sobredimensionada, según el informe avalado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estuvieron varios personajes investigados por la justicia que en esos momentos ocupaban cargos clave en el gobierno de Rafael Correa. Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, estaba encargado de los sectores estratégicos, sentenciado por el caso Sobornos. Pedro Merizalde, ex ministro de Energía, durante la ejecución del proyecto, luego fue gerente general de Petroecuador, investigado por lavado de activos y perjurio vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht. Y Ramiro Carrillo, ex gerente de transportes de Petroecuador, investigado también por lavado de activos vinculado al esquema de coimas de Odebrecht. Pero veamos más sobre esta terminal de gas. La flota petrolera ecuatoriana Flopec se encargó del proyecto hasta su inauguración en 2014. Danilo Moreno fue su gerente general en ese entonces. Nos recibió en Quito sentado junto a sus abogados. Ahí rechazó el informe avalado por las Naciones Unidas y presentado por el actual gobierno, en el que se mencionan diversas irregularidades que califican a esta mega obra como un proyecto con fallas y sobredimensionado. ¿Qué opina usted de este informe que fue presentado por el gobierno y avalado por las Naciones Unidas sobre el proyecto Monteverde? Aquí no han contrastado los señores de esos técnicos con los que fuimos administradores en ese entonces, de tal manera que su criterio está incompleto y no está orientado adecuadamente. O sea, ¿no le da validez al informe? ¿O no le doy validez porque, como le digo, esto es unilateralmente creado y no tiene una cosa trabajada en conjunto con quienes planificaron y construyeron el tema. Insistió en que la obra fue entregada a Petroecuador sin problemas y que la empresa SGS del Ecuador certificó que los sistemas de la terminal de gas cuentan con condiciones adecuadas de acuerdo a normas internacionales, por lo que cree que detrás de este informe hay temas políticos. No preguntaron a Flopec, no conversaron con nosotros, por lo tanto, su aseveración es incorrecta. El estudio que cuestiona fue realizado por un consorcio español avalado por las Naciones Unidas y entregado al entonces ministro de Energía, Carlos Pérez. Fue un proyecto demasiado caro, costó alrededor de 377 millones de dólares. Tuvo, como le digo, problemas técnicos que requieren una inversión de alrededor de 14.2 millones de dólares adicionales. Lo que hicimos fue entregar toda esta documentación tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Contraloría. Yo personalmente llevé las cajas con todos estos documentos a estas dos instituciones. Y hay más. Un examen especial de la Contraloría General del Estado muestra resultados reveladores. Involucran a UNEMON, que fue la unidad que diseñó el proyecto y estuvo integrada por oficiales de la Armada, y Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, que tuvo a su cargo toda la obra. Las conclusiones del informe indican que se pagó por trabajos que no se ejecutaron, un rubro injustificado de 14 millones de dólares. Se dispuso y canceló más de $1 millón a una empresa que no tenía relación contractual en el proyecto, y se pagaron más de $6 millones por trabajos de fiscalización sin que exista un contrato. Existe toda la documentación que justifique la operación financiera del proyecto. Tiene 6 años operando y ya presenta daños en los tanques que almacenan toneladas de gases. Un deterioro por la corrosión que veremos en un próximo informe. Además, hay escasez de pintas de sangre en la provincia de Manabí. Médicos están preocupados ante la falta de donantes debido a la pandemia. En menos de 24 horas se han reportado 2 nuevos crímenes en la provincia de Los Ríos, que bordea ya los 100 asesinatos durante el 2020. José Carlos Alvarado nos cuenta que una de las víctimas fue baleada cerca de su casa.
La violencia azota también a la provincia de Los Ríos. En Babahoyo, un hombre fue asesinado al estilo sicariato a plena luz del día este lunes. Vicente Llanes, alias Chapana, fue acribillado por delincuentes a bordo de una moto. Según testigos, la víctima recibió 5 tiros. Personal de la Policía Nacional arribó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Pero no fue la única muerte violenta. En la parroquia San Camilo Cantón Quevedo, Jonathan Pacheco, de 25 años, fue asesinado por un disparo en el pecho. Rafael Añasco, de la Policía Nacional, detalló que la víctima iba junto a otro sujeto en moto. Ellos se acercaron a un guardia de seguridad que caminaba por la zona para intentar robarle su bolso. Tras un forcejeo, el guardia sacó un arma y disparó contra el presunto delincuente. En precipitada huida, se trepa la motocicleta y unas 2 cuadras más abajo en su huida cae, ya que había sido impactado a la altura del pecho por perdigones. Moradores del sector están preocupados por la inseguridad que los acecha. No solo en Quevedo, a nivel nacional está muy peligroso por todos lados. Por ejemplo, el otro día me alcanzaron a robar por acá. Yo fui solo a comprar una comida. Durante este 2020 en Los Ríos se contabilizan 98 muertes violentas. En los últimos días se registraron femicidios y otros asesinatos en varios cantones de la provincia. Sobre estos hechos, las autoridades detallaron que están recogiendo más información para dar con el paradero de los criminales. Con el fin de evadir los controles policiales, los delincuentes están utilizando una nueva estrategia para movilizarse y luego cometer los asaltos. La forma de operar quedó registrada en un reciente robo. Los delincuentes llegaron en 2 vehículos. Como se ve en estas imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, uno de ellos llega en una moto, sube una rampa, se baja del vehículo liviano y espera a su cómplice. Desde otro ángulo se ve llegar a otro delincuente. Este baja de un carro negro y camina hasta donde está el otro sujeto. Desde allí los delincuentes analizan los movimientos del local y a las personas que van a asaltar. Tras unos minutos, el sujeto, quien está armado, avanza hacia un grupo de jóvenes e inicia el violento robo. Muy cerca funciona un restaurante. Allí también asaltan a más personas, mientras otras, por el susto, corren. Fueron asaltadas jóvenes, tenían sus celulares fueron robados. Esto está cada día peor. ¿Es primera vez que les pasa esto? Aquí en esta esquina, primera vez. Esta sería una nueva modalidad de asalto que ha detectado la policía, ya que en Guayaquil está prohibido que circulen 2 hombres en moto. Andan en un vehículo y motos. Aparentemente en los vehículos andan mínimo unas 2 personas. Aparte de las motocicletas, aparentemente como campaneros. Estos robos ponen en vilo a los dueños de locales comerciales y a los habitantes de la Marta de Roldós. Aseguran que las rampas, que deberían ser utilizadas por personas con discapacidad, están siendo mal utilizadas por los delincuentes. Banco de Sangre en Manabí reporta escasez por falta de donantes, un problema agudizado por la pandemia. Hospitales de Solca, del IES y clínicas privadas enfrentan dificultades para conseguir las pintas que son indispensables en procedimientos quirúrgicos. Desde el inicio de la pandemia hay déficit de sangre en Manabí, pero en el Hospital Oncológico de Solca en Portoviejo reconocen que la situación se tornó crítica a partir de noviembre. La semana pasada, por decir, teníamos aproximadamente 100 unidades solicitadas, de las cuales nomás nos llegaron 20. ¿Esta semana? Esta semana solicitamos 60 y solo nos van a llegar 10. Aquello repercute en procedimientos quirúrgicos, como sucede en el Hospital del Seguro Social. Las cirugías se están suspendiendo por la falta de estas unidades de sangre. Solca y el IES son parte del grupo de 25 instituciones en la provincia, incluyendo clínicas privadas, que enfrentan el déficit de hemocomponentes. En el Centro de Captación y Distribución de Sangre de Manabí se confirma el desabastecimiento. En el banco de sangre actualmente no contamos con unidades O positivo, B tampoco. El motivo, faltan donantes, algo que se agudizó en estos tiempos de COVID-19. Los pocos que llegan a entregar sangre lo hacen porque alguien cercano necesita pintas para algún procedimiento quirúrgico, mas no de manera voluntaria ni recurrente. ¿Qué tiene su familia? Tienen una cirugía.
estaba yo disponible y mi cuñado también. La Cruz Roja de Manabí es la que administra la distribución de las pintas y ante la baja en sus reservas ha pedido ayuda a su matriz nacional. Estamos solicitando 275 productos para la semana. Sin embargo, la necesidad semanal de sangre en Manabí supera las 300 pintas en las unidades cubiertas por la Cruz Roja, pero actualmente no se abastece ni el 40%. A la Coordinación Zonal 4 de Salud se solicitó una entrevista e información sobre la situación en sus hospitales, pero no hubo respuesta. En el Ecuador, 30.800 personas viven con el virus del VIH. En este 2020, la Red de Salud Pública detectó casi 3.000 nuevas infecciones, lo que pone en relieve la importancia de campañas de prevención que en especial se centren en los más jóvenes. En este día que se recuerda la lucha contra el VIH-Sida, Bessie Granja nos presenta el siguiente informe. Es el Hospital de Infectología en el centro de Guayaquil. Ahí se colocó un lazo rojo en la fachada en conmemoración al 1 de diciembre, día en el que el mundo recuerda la lucha contra el VIH-Sida. También se instalaron carpas para la realización de pruebas rápidas y se proporcionó información sobre este virus y la evolución en la búsqueda de tratamientos. Para atender adecuadamente este diagnóstico, se lo debe detectar a tiempo, señala la infectóloga María Fernanda Vidal. Conocer mi estado, conocer mi diagnóstico y poder acceder así rápidamente a una atención integral y al acceso al tratamiento antirretroviral. Para Tito Esparza, de la Corporación Quimirina que trabaja con los pacientes, el acceso a las pruebas de VIH es fundamental para la detección de nuevos casos. Y la labor que hace Quimirina junto con el Ministerio de Salud Pública es buscar esos casos nuevos para que reciban su tratamiento y de esa forma no infecten a nuevas personas. Los datos del Ministerio de Salud indican que en Ecuador hasta octubre de 2020 había 30.872 personas con VIH. Solo el año anterior se detectaron 4.320 nuevos casos y en este 2020 la cifra bajó a 2.884. Y aunque las estadísticas reflejan una disminución de nuevas infecciones, la realidad puede ser otra. Porque las personas durante la cuarentena tenían miedo de acudir a los hospitales del Ministerio de Salud, de poder contraer el COVID. Y por ende, muchas personas no tenían al alcance de la mano la forma de realizarse un test para VIH. Para las organizaciones que brindan apoyo a los pacientes con VIH en el Ecuador, los esfuerzos del gobierno deben encaminarse a realizar un tamizaje integral para conocer la realidad del virus en el país y orientar las campañas de prevención a las redes sociales ante el auge tecnológico que se vive por la pandemia. A partir de hoy, el sector público retoma su jornada de 8 horas, tanto para la modalidad presencial como teletrabajo y con la respectiva remuneración completa. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito ha informado que finaliza su jornada especial y ahora laborará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas con 45. Entre otras dependencias públicas también se aplican normas de bioseguridad. Alrededor de 100 talleres y 50 almacenes han cerrado en la parroquia de Guambaló, del cantón Pelileo, en Tungurahua, por motivo de la pandemia. Se trata de un sector que era muy conocido por su fabricación de muebles y que ahora intenta reactivarse. Nuestro corresponsal Fabián Villa nos informa que las pérdidas superan los $5 millones. 8 meses lleva paralizado el sector artesanal del mueble en Guambaló, del cantón Pelileo en Tungurahua. Este es uno de los efectos negativos que deja la pandemia. El 60% de su población se dedica a esta actividad, pero ahora muchos talleres y almacenes lucen con sus puertas cerradas. Por ejemplo, antes teníamos 250 talleres, ahora estamos con 150, 180 talleres. Teníamos 65 almacenes abiertos aquí en la parroquia. Este es el caso de María Cortés, quien, al paralizarse la producción del mueble, tuvo que cerrar su taller y regresar al campo. Yo trabajaba en la fábrica de muebles hace 10 años y por la pandemia he tenido que cerrar mi local y porque tengo deudas en el banco. Hoy me he dedicado a la agricultura. Para recuperarse de las pérdidas que ha dejado la pandemia, los artesanos se han organizado para desarrollar la feria del mueble en diciembre. Esperar que toda la gente venga. La esperanza de nosotros es que
que la pandemia tomarle de buen lado, porque la gente pasó en la casa, ocupó los muebles, vio que está de cambiar, vio la necesidad que hacía falta en sus hogares. Como una de sus normativas de seguridad, la feria ya no se realizará en el centro de exposiciones, sino que cada almacén se convertirá en un stand, hasta donde podrán llegar los visitantes. Bioseguridad, usted sabiendo cómo nos atendemos aquí con nuestras secretarias, les atendemos con todo lo que nos dice el COE. Las pérdidas económicas por la pandemia en este sector ya superan los 5 millones de dólares. Vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que en Guayaquil los artesanos de la calle 6 de marzo realizarán un censo para su regularización. Esto como parte de la normativa para la venta de sus monigotes durante este mes. Cada artesano deberá vestir un mandil que lo identifique. Estefanía Arias conversó con ellos. Cristian García lleva 15 años trabajando como artesano en la calle 6 de marzo, en el centro de Guayaquil. Asegura que es la primera vez que tendrá que exponer sus monigotes con tantas restricciones. Ojalá que así sea, porque necesitamos que vengan, que nos ayuden, porque ellos son los que van a poner el orden para que no se pongan los vendedores. Solamente tenemos nosotros los artesanos y que las cosas se puedan realizar debidamente, con normalidad y con orden, que es lo principal. Por lo que entre los mismos artesanos han decidido organizarse y realizarán un precenso para su regularización, indicó Eddie Zambrano, presidente de la Asociación Monigotes Solidarios. Nosotros como artesanos tomamos la batuta de hacer el primer precenso de todos los artesanos de aquí en la calle 6 de marzo. También han aplicado otras medidas, como el uso de un mandil. Este mandil nosotros se lo transmitimos, que lo vamos a utilizar por este año, ya a los compañeros artesanos para estar de una manera ordenada y regulada. ¿Va a estar enumerado ese mandil? Sí, va a estar enumerado. Con esto buscan evitar las aglomeraciones que estamos acostumbrados a ver en esta zona de la ciudad durante diciembre. Pero ustedes pueden exhibir sus monigotes en la vereda. No, en la vereda nomás es en la vía pública, o sea, dejando un espacio de 50 centímetros ahí. Las autoridades les han permitido vender los monigotes desde este 1 de diciembre. Sin embargo, la calle 6 de marzo no será peatonal, por lo que usted podrá hacerlo desde su vehículo. No permitir que vendedores informales se asienten con ventas de otras cosas que nada tiene que ver. No pueden tomarse fotos porque entonces ahí es donde viene el mayor riesgo del contacto. Se ha prohibido que los propietarios de los inmuebles vendan o alquilen el espacio público, porque eso también ocurría allí. En caso de que ellos incumplan con uno o más de estas cláusulas que se les pusieron, vamos a cerrar definitivamente ese sitio. Así inicia diciembre, en medio de restricciones y a la espera de celebrar una Navidad y fin de año inusuales. Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Televistazo. Gracias a todos por acompañarnos. Pedro. Sí, Gaby, amigos, volvemos con más informaciones esta noche a las 7. Una buena tarde para todos.